Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver mi presentación. Bueno, perfecto. Antes que nada, bueno, agradecer la invitación al comité organizador, a mis amigos y colegas de SEBA de Colombia, Mauricio Sanabria y Leonardo Alvarado. Eh, y bueno, iniciar un poco la presentación sin, digamos, dejar de lado un comentario que me parece importante es que, como el doctor me presentó, soy de Argentina, y Argentina no es uno de los países de la región que tenga mayor historial y antecedentes de la enfermedad, como pueden ser sí otros países donde la enfermedad ha sido descrita ya hace muchos años y la industria convive con este problema desde hace décadas. Argentina posiblemente en este sentido tenga una situación diferente, digamos, con una enfermedad relativamente nueva, podemos decir, una problemática emergente, pero bueno, la verdad es que durante estos últimos prácticamente 10 años hemos aprendido mucho, hemos tenido que aprender mucho en base a los problemas que se presentan en el campo, y bueno, mi intención es poder compartir con ustedes y transmitir las experiencias informaciones respecto a la enfermedad, a la situación global y puntualmente podemos hacer algún comentario respecto a la región y a las herramientas de control en base a experiencias de distintos lugares y bueno, mucho de ello, como les decía, de los últimos años de Argentina. Para iniciar, bueno, importante destacar y tener presente que estamos hablando de una enfermedad provocada por adenovirus aviares, o el adenovirus, con alguna imagen de fotografía electrónica, perdón, eh, quiero poner el puntero, con una imagen, como les decía, de fotografía electrónica de este virus para poder apreciar y ver sus características y un esquema del virión para entender quizá algunas características importantes y esenciales del virus. Este es un esquema, un diagrama del virus donde básicamente, sin entrar en muchos detalles propios digamos, virología, sí destacar estas proteínas que componen el virus, básicamente exones, pentones y fibras, porque son determinantes antigénicos del virus, es decir, son las proteínas del virus que interactúan con el huésped, con las células del huésped de las aves, y por este motivo también y por sus diferencias permiten diferenciar las clasificaciones, diferenciar entre aislamientos, cepas, estirpes y géneros de adenovirus. Vamos a ver en la diapositiva siguiente también que una característica esencial es que hablamos de virus no envueltos, y esto los hace muy resistentes en el ambiente, e inclusive resistentes a muchos de los desinfectantes que utilizamos comúnmente para lo que es limpieza y desinfección de las instalaciones. Eh, entonces, como características más relevantes, pensando en comprender la enfermedad y poder determinar estrategias para su control, tenemos que tener presente que, bueno, es un virus DNA de un tamaño grande, 70, 90 nanómetros, pero desde el punto de vista biológico, sí me parece que siempre es importante considerar su alta resistencia en el ambiente, ¿bien? Porque esto implica que la eliminación de los sistemas de producción, una vez que las granjas y galpones se encuentran contaminados, no es sencilla. Pasando a la clasificación,
La clasificación digamos, de los adenovirus tiene su complejidad, e inclusive la clasificación de los adenovirus aviares también. Básicamente la familia Adenoviridae, tenemos los mastadenovirus, que son los adenovirus que afectan a los mamíferos, y después tenemos toda la familia de los adenovirus, donde inicialmente se clasificaban como grupo 1, grupo 2, grupo 3, con su denominación aviadenovirus, ciadenovirus y atadenovirus. Los adenovirus que en este caso nos interesan, pensando en hepatitis de cuerpo de inclusión, son los adenovirus del grupo 1, y a su vez, para agregar un poco más de complejidad, digamos, tenemos diferentes criterios de clasificación de los virus que componen este grupo. Por un lado tenemos la clasificación en especies o genotipos o genogrupos, como lo pueden ver acá de la A a la E, son cinco especies, pero si nosotros hacemos una clasificación en base a pruebas serológicas de seroneutralización cruzada, tenemos 12 serotipos. ¿Bien? Entonces, esto implica que dentro de cada grupo genético o especie, podemos tener más, en algún caso, más de un serotipo. Entonces, es importante tener presente esta clasificación, porque después vamos a ver algunas cuestiones asociadas a los serotipos. Entonces, siempre a la hora del diagnóstico, después vamos a conversar un poquito sobre el diagnóstico, es muy importante tener claro esta clasificación. Dentro de estos 5 genotipos o 12 serotipos, a su vez tenemos serotipos específicos asociados a cuadros clínicos o enfermedades también específicas, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más eso en detalle. Y después, dentro de los que serían los aviadenovirus grupo 2 y grupo 3, tenemos el virus de la enteritis hemorrágica de los pavos y la enfermedad del vaso marmolado dentro del grupo 2, y en el grupo 3, un aviadenovirus, en este caso denominado atadenovirus, que es el responsable del síndrome de caída de postura, también perteneciente al grupo 3. O sea, forman parte todos digamos, del mismo género, pero son diferentes. Históricamente, los serotipos 4 y 8 son los más asociados, o fueron los más asociados a la hepatitis de cuerpo de inclusión. Y esto solamente es para remarcar un poquito este concepto, esta idea de la complejidad, digamos, de la clasificación, porque como ven tenemos un criterio europeo, un criterio americano, entonces siempre es importante tener en cuenta a la hora del diagnóstico y de la caracterización, tener presente qué criterios se está tomando para tener claro a la hora de una caracterización viral de un adenovirus, de cuál estamos hablando precisamente. Después podemos ver algún ejemplo de esto. Acá tenemos listados las distintas especies, como recién veíamos, y por serotipo, donde del 1 al 12, tenemos, perdón, del 1 al 11 tenemos todos los serotipos que pueden provocar o asociados a la hepatitis a cuerpo de inclusión. Pero, sin lugar a duda, la mayor incidencia a nivel global está asociada a los serotipos 4, 2, 11, 8A y 8B. Como comentaba en el slide anterior, inicialmente la enfermedad se asoció predominantemente a serotipos 4 y 8, con el paso del tiempo, digamos, y la evolución en la dinámica viral, comienzan a aparecer otros serotipos que también son determinantes, digamos, o están más asociados a una incidencia mayor. Puntualmente lo que les comentaba respecto a serotipos que provocan cuadros clínicos, digamos, particulares, tenemos el serotipo 1, con la erosión de molleja, puede producir hepatitis de cuerpo de inclusión, pero también erosión de molleja, y el serotipo 4,
con el síndrome hepatitis hidropericardio, como particularidad. Y bueno, un poco para remarcar lo que recién hablábamos, la importancia de, si bien todos pueden estar asociados a hepatitis a cuerpo de inclusión, la importancia de estos 5 serotipos como los más altamente asociados a la enfermedad. Y como último comentario en este sentido, es importante considerar las variaciones de virulencia que pueden tener distintos aislamientos dentro de un serotipo. Es decir, no todos los aislamientos, digamos, del serotipo 8B, por poner un ejemplo, van a generar, digamos, van a tener las mismas consecuencias y van a generar las mismas problemáticas en el campo. Pueden tener comportamientos diferentes. Otro aspecto importante a tener en cuenta de la enfermedad es la susceptibilidad a las consecuencias de la enfermedad de acuerdo a la línea genética. Este es un trabajo donde se evalúan líneas livianas, evaluación en ABCCPF, y en líneas pesadas, y en condiciones experimentales se puede determinar que evidentemente las líneas pesadas tienen una susceptibilidad mucho mayor a las consecuencias de la enfermedad. Y bueno, en el campo, esto también, basados en la casuística, tiene una repetibilidad en el campo, digamos, así como está determinado en este caso en el laboratorio. Para hacer una reseña de los últimos 5 años respecto a la evolución, digamos, de los serotipos detectados. Esta es información en base a análisis realizados en la Universidad de Georgia, muestras principalmente de los Estados Unidos, pero también de otros países de Latinoamérica. Básicamente lo que vemos es, en este, digamos, universo de muestreo, vemos diversos serotipos detectados, pero una predominancia de el serotipo 1, 4 y 8B. Cuando vamos ya a un análisis de incidencia a nivel global, en este caso, en este trabajo publicado en el 2017, se colorean en este mapa los países donde ha sido detectado y reportado adenovirus del serotipo 4. En este caso, en Latinoamérica, México y países del Océano Pacífico. Yendo a un trabajo del año 2018, donde se hace referencia no solo a casos o reportes de casos de hepatitis, síndrome de hepatitis hidropericardio, sino también de hepatitis a cuerpo de inclusión, otros serotipos involucrados, o la combinación, ya el mapa comienza a tener otro color, y bueno, y posiblemente ya tengamos información actualizada, ¿no? Porque si ustedes ven en este mapa, por lo menos en este trabajo, no había reportes de un país como la Argentina, donde, bueno, como les decía, ya desde hace algunos años tenemos circulación e incidencia de la enfermedad. Y este, bueno, es un trabajo que me pareció interesante porque es reciente, es publicado este año, donde, bueno, se hace una revisión de la distribución de los adenovirus a nivel global, y con muestras recibidas y analizadas de diversas partes del mundo, podemos hablar claramente que se trata de una enfermedad de distribución global, ¿no? En este caso no hay muestras de Oceanía, pero del resto de los continentes y de diversos países de todos los continentes hay detección de distintos serotipos de adenovirus. ¿Bien? Este es un resumen de algunos de los resultados de este trabajo, donde lo que podemos ver básicamente es la distinta cantidad de muestras recibidas
para detección de adenovirus aviar, y los serotipos predominantes. En este caso está en este gráfico, está expresado en términos de especies o de genotipos, pero básicamente en el trabajo se describe una alta prevalencia de los serotipos 8A, 8B, predominantemente, y en segundo término 4 y 11. Entonces, a nivel global, podemos concluir que es una enfermedad ya de distribución mundial. Esto digamos, no implica que puedan existir países libres, digamos, de la enfermedad, pero que está presente en los diferentes continentes y con una incidencia de los genotipos que recién les comentaba como predominantes. Estos son algunos de los aspectos relevantes de una revisión hecha por Michael Hess y publicada en la última edición de Disease of Poultry, donde básicamente se concluye que los adenovirus aviares pueden estar presentes en aves sanas y puede haber más de un serotipo en el mismo ave. Como recién comentábamos y describíamos, algunos serotipos provocan enfermedades definidas, como las que mencionábamos, e inmunosupresión. Pueden infectar a todo tipo de aves. Lo que sí es claro es que las consecuencias de la infección y el impacto subclínico y clínico, digamos, en las aves es mucho mayor en líneas pesadas, como veíamos. La presentación clínica, digamos, en livianas es mucho más, es de mucho menor incidencia, y la magnitud de las infecciones depende del momento de la infección y del serotipo. Básicamente, lo que podemos concluir, digamos, de la combinación de estos dos factores es que cuando nosotros tenemos aves adultas infectadas con cualquier serotipo, la infección no va a generar consecuencias y cuadros clínicos evidentes. Esto también puede suceder cuando tenemos aves jóvenes que son infectadas con serotipos no virulentos, pero cuando tenemos aves jóvenes que son infectadas o desafiadas con serotipos virulentos, tenemos, digamos, un riesgo de enfermedad clínica, que las características de la enfermedad van a depender, digamos, del momento de la infección y del serotipo de cuestión, y, lógicamente, inmunosupresión. Y otro aspecto fundamental es los factores concurrentes, infecciosos e no infecciosos, y esto es interesante porque creo que todos recordamos cuando empezamos o cuando estudiamos hace algunos años los adenovirus de las aves, siempre partíamos de la premisa de que se consideraban factores, agentes secundarios. Bueno, hoy podemos considerar que determinados determinados serotipos de adenovirus son agentes secundarios, pero hay otros que son agentes primarios. Ahora, en la concomitancia con otros factores infecciosos, básicamente está muy estudiada la interacción del virus de la enfermedad de Gumboro y el virus de la anemia infecciosa de los pollos con los adenovirus, con factores infecciosos, y como factores no infecciosos, hay muchas evaluaciones del impacto de la contaminación con micotoxinas de las dietas de las aves, y en las infecciones por adenovirus aviares, y también algunos factores asociados al manejo, básicamente por estrés, como puede ser el calor, ¿no? Entonces, las consecuencias finales y el impacto final de la enfermedad sobre los lotes, en muchos casos va a estar determinada por estos factores concurrentes. Pasando a hablar de la transmisión, la transmisión vertical es la vía principal, digamos, y determinante para la diseminación de la enfermedad. ¿Bien? Hablamos de gallinas reproductoras susceptibles, es decir, que no tienen anticuerpos contra los serotipos virulentos.
que se infectan en la etapa de producción y transmiten el virus a la progenie a través del huevo. ¿Está bien? Este es un trabajo donde se estudia la transmisión vertical, y lógicamente que cuando estudiamos, analizamos la diseminación de la enfermedad, esta es la principal vía, digamos, que permite la diseminación de serotipos virulentos en distintas regiones y en distintos países del mundo. También tenemos que considerar la diseminación horizontal, ya sea por la vía fecal-oral, también por la vía respiratoria, de aves infectadas a aves susceptibles, y bueno, y dependiendo también de los aislamientos de adenovirus con los cuales se pueda trabajar en el laboratorio, está descrito que muchas veces es difícil de reproducir. Porque posiblemente en muchos casos, en condiciones experimentales, no estén todos estos factores concurrentes que terminan desencadenando y determinando la magnitud de la enfermedad. Y otro factor y otro aspecto importante, digamos, para considerar en la transmisión de los adenovirus aviares es el fenómeno de latencia. Básicamente, aves que se infectan y el virus queda, digamos, en latencia y puede reactivarse cuando los anticuerpos circulantes caen y ante eventos de estrés, ¿no? Entonces, aves o lotes que sufrieron la infección, la atravesaron, digamos, y determinado tiempo después, el virus vuelve a reactivarse y, en este caso, reproductoras pueden volver a transmitir verticalmente adenovirus a la progenie. ¿Está bien? Bueno, este también es un paper donde se estudia, digamos, este fenómeno. Ya, como pueden ver, tiene muchos años, o sea, este es una característica muy, muy probada y evaluada. Respecto a la epidemiología, digamos, es posible detectar anticuerpos contra adenovirus aviares en prácticamente todos los lotes de pollos y reproductores, porque las aves están en contacto con este tipo de virus. Como vimos, son virus que pueden aislarse tanto de aves enfermas, pero también de aves sanas. Este fenómeno de latencia se ha demostrado por periodos de hasta más de un año, y las aves pueden estar infectadas por más de un serotipo. Esto también es un aspecto importante a considerar, sobre todo en zonas y regiones donde hay circulación de más de un serotipo al mismo tiempo. La protección suele ser específica de serotipo. Entonces, bueno, acá surge esta pregunta: si existe protección cruzada entre serotipos. Después podemos ver alguna información en este sentido. Entonces, basados en el origen de la vía de transmisión, podríamos definir periodos diferentes para la presentación clínica de la enfermedad de acuerdo a su origen. Lógicamente, cuando hablamos de presentación vertical, son presentaciones más tempranas, que está descrito entre el tercer y del tercer día en adelante hasta la tercera semana. En mi experiencia, digamos, los casos más tempranos que he visto han comenzado alrededor de los 7 o 8 días, pero sí está escrito que puede ser antes. Y básicamente se trata de progenie de reproductoras que no han sido convertido antes del inicio de la producción, se infectan y transmiten verticalmente, o lo que les comentaba del fenómeno de la reactivación viral luego de la latencia. Y para el caso de la presentación horizontal, lógicamente es una presentación más tardía, está descrito de 20 días en adelante. En mi experiencia, podría decir que consideraría 25 o 28 días en adelante como una
expresión más común en el campo. La fuente de contaminación, la fuente de infección es la cama infectada, fomites, personal, herramientas, materiales, implementos, lógicamente que esta es una fuente recurrente de infección en granjas, instalaciones con malos procesos o procedimientos de limpieza y desinfección. Respecto a la transmisión vertical, acá hay unos aspectos interesantes también de las informaciones de Disease of Poultry. Básicamente, que se ha descrito que el estrés asociado al inicio de la postura, digamos, una vez que trasladamos nuestras reproductoras de la fase de recría a la etapa de producción, el estrés y los cambios hormonales del inicio de la producción pueden generar la reactivación viral, propiciando la transmisión de grandes cantidades de virus en este momento a la nueva generación. Entonces muchas veces vemos presentación de la enfermedad en forma vertical en los pollos de engorde de lotes de reproductoras en su fase de inicio de producción, ¿no? Y otro aspecto interesante es que los machos también pueden ser fuentes de infección a través del semen, ¿no? Al momento de la fecundación, también tenemos un potencial origen a través de los gallos. Respecto a las consecuencias de la infección, históricamente la enfermedad está descrita con una morbilidad baja, básicamente asociada a la transmisión lenta, a la diseminación lenta dentro de los lotes de los planteles del virus, y una mortalidad variable, muy variable podría decir, porque tenemos rangos muy amplios. Cuando hablamos de hepatitis de cuerpo de inclusión, rangos variables de 1 al 30%, y cuando hablamos del síndrome de hepatitis hidropericardio, están descritos casos hasta el 80%. Esta mortalidad variable se asocia, como vimos, a el serotipo en cuestión, las características de los virus que circulan que pueden circular en cada región, la concurrencia, como decíamos, con agentes inmunosupresores, ya sea infecciosos o no infecciosos, y todo lo asociado a factores de estrés relacionados con el manejo, o con deficiencias en el manejo. Básicamente, acá está, como decía, muy descrito el efecto del calor sobre las consecuencias del impacto de la enfermedad. Y acá, como para trazar una línea de tiempo y tratar de entender un poco esto que hablábamos antes del impacto de la enfermedad en función de la edad de las aves. Cuando hablamos de pollitos de 1 a 8 semanas, para otros investigadores o autores está descrito esencialmente entre la semana 1 y 5 o semana 1 y 6, pero aves jóvenes son aves que son susceptibles a la infección y además son altamente susceptibles a las consecuencias de la enfermedad. Lógicamente, como decíamos, el impacto final va a estar dado por estos factores. Ahora, cuando las aves crecen y tenemos aves que están mayores a, como les decía recién, 6, 7, 8 semanas, son aves que van a ser susceptibles a la infección, pero el impacto de esta infección va a ser mínimo o imperceptible. A medida que las aves crecen, se van tornando resistentes a las consecuencias de la enfermedad, se pueden infectar de la misma forma, pero no van a manifestar las consecuencias de la enfermedad, o lo van a hacer mínimamente respecto a aves jóvenes. Y cuando hablamos de aves, ya digamos en etapa de producción, también son susceptibles a la infección, pero en este caso las aves no manifiestan ninguna de las consecuencias de la enfermedad. Es decir, la infección es completamente asintomática. Y tenemos el riesgo de transmisión vertical, cuando las reproductoras, como veíamos, se infectan en esta etapa, y esta posibilidad de reactivación de infecciones latentes, ¿está bien? Con la consecuente transmisión vertical también. Pasando un poquito a las características clínicas y las lesiones inducidas por los virus, básicamente es muy característico
estos aspectos digamos, clínicos de depresión, palidez, anorexia, aves muy, muy deprimidas, sin actividad, continuamente agrupándose, buscando calor por el estado digamos, de afebramiento que tienen y de depresión, ¿no? Hay una disminución del consumo de agua y de alimento notable, y vemos un lote que clínicamente está evidentemente afectado. Cuando se realizan las inspecciones para hacer necropsias, la ictericia es algo muy, muy característico y tiene, digamos, mucha lógica, ¿no? Básicamente asociado a la falla hepática que las aves están sufriendo, y la alteración de las características de las heces, básicamente es con coloración verdosa por contenido biliar, asociados a la represión vesical y a la disminución también, a la anorexia y a la disminución del consumo. Lógicamente, las lesiones hepáticas características que dan nombre a la enfermedad, clínicas muy evidentes. Este es un caso, si se fijan, de pollitos pequeños, todavía, digamos, completamente cubiertos con plumón, con lesiones muy, muy evidentes. Algo que, digamos, creo que es característico, digamos, es que tenemos un patrón definido de lesiones, pero variable. Ahora vamos a ver algunas fotos. Hay, digamos, hígados con aspectos pálidos, con lesiones multifocales, lesiones hemorrágicas, distintos perfiles de lesiones, pero todos están lógicamente afectados y clínicamente es evidente los distintos alteraciones que tienen, ¿no? Estos son aves más grandes ya, pero con otro perfil digamos, de lesiones macroscópicas. Posiblemente este sea mucho más evidente. Este es un hígado más pálido, pero también con cambio de coloración y moteado. En este caso, bueno, en la foto de la izquierda se puede ver muy bien, además de el hígado pálido, la hepatomegalia, el aumento del tamaño, toda la ictericia en los diferentes acúmulos de grasa del pollo. Y bueno, y en la foto de la derecha otro perfil digamos, de lesión, posiblemente diferentes a los anteriores, pero todos asociados a las consecuencias de la enfermedad, de la infección. Otras lesiones que hemos observado, al menos localmente, digamos, de aves con hepatitis de cuerpo de inclusión, son las lesiones renales, muy, muy evidentes y también linealmente asociadas a las lesiones hepáticas, así como proventriculitis de distintos grados y alteración y degeneración pancreática. Posiblemente acá sí, tanto con la proventriculitis como con la degeneración de páncreas, no se ve en todos los casos. Por algún motivo en algunos casos es más evidente, en otros menos, pero bueno, cuando uno va inspeccionando distintos animales, suele aparecer. En este caso es algo que hemos escuchado, leído, y hay muchos reportes, pero bueno, no dejar pasar que una de las consecuencias importantes de la infección por los adenovirus es la depresión linfoide, tanto de linfocitos B de la bolsa de Fabricio como linfocitos T del vaso, con la consecuente inmunosupresión, ¿no? Muchas veces hemos visto casos donde las consecuencias de la inmunosupresión terminan siendo mucho más graves que las lesiones hepáticas en sí mismas, ¿no? Por predisposición a infecciones secundarias. Y como recién les comentaba, como consecuencia de la pancreatitis y la afección metabólica, también vemos un impacto en el crecimiento de las aves y en su desempeño. Entonces, básicamente, entre la afección clínica
asociada a la hepatitis, de las aves que sobreviven, la inmunosupresión y el impacto a nivel pancreático, una consecuencia muy, muy evidente de cualquier lote afectado, digamos, por hepatitis de exclusión, más allá de la mortalidad, es el retraso en el crecimiento, la desuniformidad y la baja ganancia de peso para la edad, ¿no? Pasando a aspectos asociados al diagnóstico, lógicamente que la histopatología es una herramienta de gran valor porque, digamos, este perfil o esta característica de cuerpo de inclusión es la que define el nombre, entonces un hallazgo patognomónico, digamos, para el diagnóstico de la enfermedad. En este caso vemos los cuerpos de inclusión basófilos, y también se pueden detectar cuerpos de inclusión acidófilos, y otras características son la necrosis coagulativa, que se puede observar en los cortes, y distintos cambios degenerativos a nivel hepático. El aislamiento viral es digamos, una herramienta de mucho valor para el diagnóstico. En la práctica no se realiza rutinariamente porque tenemos otras herramientas, pero sí es importante considerar que tenemos líneas de cultivo celular específicas para el aislamiento, que puede ser interesante para tener estos virus, digamos, no solo detectados, caracterizados, sino también aislados, como fuente, digamos, para potencial desarrollo de vacunas, ¿no? Sí, lo que se utiliza mucho más es digamos, la detección molecular, básicamente con pruebas de PCR, donde se trabaja, o sea, la amplificación del exón, del gen que codifica para el exón, y en base a eso poder detectar el virus. Y como hicimos bastante foco en la importancia de la caracterización, el paso siguiente, digamos, a la detección de los adenovirus, en este caso por una prueba de PCR, es la caracterización mediante secuenciación. ¿Bien? Básicamente, a partir de esta herramienta de diagnóstico molecular, lo que podemos hacer, la foto está muy quita, pero si no va a entrar, es una vez que tenemos los adenovirus detectados, digamos, clasificarlos y relacionarlos ya sea con los genotipos, y a partir de esto digamos, y de un análisis de secuencia poder hacer la relación con los serotipos, ¿no? Y determinar claramente digamos, cuáles son los serotipos que están circulando y los serotipos predominantes en cada zona y en cada región. Este es otro ejemplo digamos, de lo mismo, diagnóstico molecular de extensión, donde en vez, digamos, directamente la clasificación es por genogrupos, pero nos sirve para orientar de qué tipo de adenovirus estamos hablando. La serología es una herramienta que en avicultura la usamos, digamos, con mucha asiduidad, y estamos acostumbrados a trabajar con esta metodología. Es una herramienta más para trabajar sobre diagnóstico. Lo que sí tenemos que tener claro es que los kits de ELISA comerciales disponibles detectan anticuerpos de adenovirus del grupo 1, ¿está bien? Pero no podemos diferenciar si la seroconversión se debe a la presencia de un serotipo en particular, de más de uno. Entonces es una información que nos puede dar cierto valor, como vimos de las informaciones de Michael Hess. La mayor parte de los lotes presentan seroconversión para adenovirus. Entonces es un dato que puede ser de valor en un contexto y interpretado de la forma correcta. Bueno, y finalmente, para ir a los aspectos asociados al control de la enfermedad,
si volvemos y hacemos un poco de foco en la transmisión vertical como principal fuente de diseminación del virus, nuestro programa de control tiene que estar o debe centrarse en limitar esta transmisión vertical, o cortar esta transmisión vertical, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos en este sentido? Es la inmunización de las reproductoras. Cuando nosotros trabajamos con programas de inmunización de las reproductoras, lo que hacemos es proveer protección a las gallinas, en verdad son pollas en etapa de recría, para que lleguen a su etapa de postura, de producción, con niveles de seroconversión que minimicen esta transmisión vertical o que la bloqueen, y lógicamente, como hacemos digamos, como tenemos esta misma estrategia para otras enfermedades, transferir inmunidad pasiva, en este caso a la progenie, a los pollos, para que las aves tengan anticuerpos maternos y protección pasiva para sus primeros días o sus primeras semanas de vida. ¿Bien? De esta forma, lo que logramos es limitar la transmisión vertical de la enfermedad y, pensando en la transmisión horizontal, retrasar o minimizar el desafío temprano, digamos, por vía horizontal. Entonces, el aspecto clave para un programa de control, de prevención de la enfermedad, está centrado en la hiperinmunización de las reproductoras para bloquear esta transmisión vertical. Entonces, volviendo un poquito a esta línea de tiempo que yo les proponía antes, cuando en este caso hablamos de digamos, del control de la enfermedad en aves vacunadas, si nosotros partimos de pollitos que tienen inmunidad materna contra los serotipos de adenovirus que circulan, digamos, en la región donde estemos, como recién decía, vamos a limitar la transmisión vertical y vamos a retrasar infecciones durante las primeras semanas de vida, que son las que tienen más impacto clínico y productivo. ¿Bien? Cuando hablamos de aves más grandes, en esta etapa de entre 8 y 20 semanas, es donde tenemos que enfocar y centrar nuestro plan de vacuna, como les decía, con el uso de unas inactivadas, básicamente con el fin de lograr una respuesta de seroconversión consistente y uniforme para asegurar que cuando todas las gallinas pasan a su etapa de producción o inician su etapa de producción, tienen anticuerpos circulantes para limitar la transmisión vertical y evitar el riesgo de reactivación viral en esta etapa, que sobre todo que está en crítica, en dos etapas. En la etapa de inicio de postura, que es crítica por todos estos cambios hormonales y el estrés productivo del inicio de la postura, y también durante las últimas semanas de producción, donde también por caída de anticuerpos hay, digamos, casuística de reactivación viral y de transmisión vertical. Entonces, si nosotros logramos que nuestras reproductoras tengan anticuerpos uniformes y consistentes durante todo su ciclo de producción, minimizamos el riesgo de reactivación. Un tema que surge respecto al control y que antes planteaba es la protección cruzada entre serotipos. Sabemos que, como regla general, no hay protección cruzada entre serotipos diferentes. No obstante, hay reportes y trabajos donde se ha demostrado protección cruzada entre ciertos serotipos. ¿Bien? Creo que esto puede requerir, en cada caso en particular, de acuerdo a los serotipos circulantes, una evaluación, pero bueno, me parecía interesante, digamos, compartir estas informaciones, porque sí existen casos donde se logró buena protección cruzada, aún en presencia de serotipos diferentes.
Eh, Cuando hablamos de herramientas para la vacunación contra hepatitis de cuerpo de inclusión, tenemos múltiples vacunas comerciales que están presentes en distintas partes del mundo. La herramienta más común son las vacunas inactivadas, sin lugar a dudas, pero también, está un poco pequeño, pero es una lista de diferentes vacunas disponibles, digamos, para la industria a nivel global. También hay desarrollos de vacunas vivas y vacunas a subunidades, ¿no? Como otras alternativas a las vacunas inactivadas. Y también tenemos que considerar, digamos, el desarrollo de vacunas autógenas, básicamente para el desarrollo de vacunas con aislamientos particulares, que pueden ser para una granja determinada y en base a lo que se detectó y logró aislar a partir de brotes clínicos. Y bueno, posiblemente en nuestros países no tengamos tanta cultura y tradición de utilización de vacunas autógenas, pero bueno, puede ser una herramienta interesante porque podemos inmunizar a nuestras aves a partir de virus aislados en las condiciones particulares de cada caso, ¿no? Pensando en los esquemas de vacunación de reproductoras, básicamente es importante considerar esquemas a la hora de utilizar vacunas inactivadas, como les decía, que es la herramienta más comúnmente disponible. Es importante la consideración de un esquema de vacunación y revacunación, es decir, priming y booster, para lograr llegar a la etapa del inicio de postura de producción con niveles no solo consistentes en términos de magnitud de títulos, sino también de uniformidad, ¿no? Para tener un buen pico de producción de anticuerpos, así como una buena persistencia. Acá, digamos, esto es un ejemplo de diferentes lotes de reproductoras evaluados serológicamente a la semana 6, a la semana 6, 10, 16 y al inicio de la postura, donde lo que vemos es la respuesta serológica luego de la aplicación de una primera dosis de una vacuna inactivada, con la consecuente seroconversión, en este caso evaluado unas 6 semanas después, con un aumento, digamos, muy significativo de los títulos y un descenso, digamos, bien evidente en los coeficientes de variación, digamos, una respuesta uniforme. Y como en segundo término, la respuesta de seroconversión detectada luego de la aplicación de la segunda dosis. En este caso, la segunda dosis está aplicada a las 6 semanas de edad y las evaluaciones están hechas en términos de las 25, 26, 25, 28 semanas, con las características que les comentaba, un nivel de seroconversión muy importante y una uniformidad de la seroconversión muy alta, básicamente expresado por los coeficientes de variación en torno al 20%. Y finalmente, digamos, ¿qué es lo que podemos o deberíamos esperar cuando logramos vacunar o establecer un programa de vacunación consistente de nuestras reproductoras durante su etapa de crianza? Básicamente, este es un ejemplo de información del año 2019-2020, donde se evalúan 5 meses previo a la incorporación de una vacuna o de un programa de vacunación en reproductoras y en forma posterior. ¿También? Lo que tenemos acá en las barritas rojas son la cantidad de casos de hepatitis de cuerpo de inclusión en la progenie de lotes no vacunados, en pollos de engorde, y
el impacto de la introducción de un programa de vacunación, de inmunización de las reproductoras, donde la cantidad de casos disminuye inicialmente en forma muy, muy evidente, pero luego digamos, de algunos meses drásticamente, ¿no? Con, digamos, un periodo donde tenemos en promedio 25, 24 casos por mes, digamos, a una desaparición de los casos clínicos de la enfermedad, básicamente por la transmisión, por la limitación de la transmisión vertical del virus. No, creo que no es digamos, el foco de la presentación, pero sí no quiero dejar digamos, de mencionar adicionalmente a los programas de vacunación, los aspectos asociados a la bioseguridad. En este sentido, cuando hablamos de reproductoras, es importante, o sería importante, tener certeza de que recibimos aves libres, digamos, del virus, ¿no? Digamos, que la fuente vertical está, digamos, controlada, limitada, que si estamos en zonas donde hay circulación y desafío viral, que recibimos aves de un día con anticuerpos maternos contra los serotipos circulantes para básicamente tener un programa, digamos, una herramienta para la transmisión vertical, y después todo lo asociado a la bioseguridad. Básicamente creo que nuestros colegas de Perú en muchos casos nos han concientizado sobre todo lo referente al manejo de la cama. Básicamente puede ser un material altamente contaminado, digamos, en este caso hablando de adenovirus, y una fuente de infección muy importante, ¿no? Entonces, lógicamente que todo lo que esté asociado a manejo de bioseguridad va a ser de gran valor, siempre teniendo la consideración de que estamos hablando de un virus con una resistencia en el ambiente alta, y que posiblemente lo que podamos hacer asociado a este aspecto es bajar la carga viral, disminuir la presión de infección, pero no vamos a eliminarlo completamente en nuestros sistemas de producción. Entonces, ahí es donde los programas de vacunación toman un rol esencial, y bueno, es importante en base al diagnóstico, a la detección de los serotipos circulantes, la determinación de una estrategia de vacunación consistente para un adecuado control de la enfermedad. Solamente para terminar, agradecer, bueno, al doctor Luis Sesti. Muchos de los presentes lo deben conocer, deben haber seguro en alguna oportunidad conversado con él por toda su transmisión de experiencia, informaciones y conceptos. Al doctor Luis Alzamora de Perú también, que tuve la oportunidad de trabajar varios años con él, y nos transmitió muchas de las experiencias e informaciones que después terminamos viendo que sucedieron en Argentina, en el campo. Bueno, y al comité organizador por la invitación. Espero que estas informaciones hayan sido de valor, y estoy atento para consultas, discusiones y lo que pueda ser necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lucas. Doctor Luis Carlos, adelante por favor con la moderación. Doctor Lucas, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente estuvo muy completa, excelente la información que nos transmites. Muchas gracias. Inicialmente, pues, también un agradecimiento muy especial para todos los asistentes que están participando de esta teleconferencia. Tenemos hasta 72 personas con TN en la audiencia, verdad que muchísimas gracias. Hay personas de aquí de Colombia, de Perú, de México, de Brasil, de Guatemala. Entonces, para AMEVEA y para su junta directiva es muy importante que la transmisión del conocimiento y la academia siempre vayan de la mano, y que este tipo de conferencias sirvan para mejorar la productividad y conocer más acerca de las enfermedades presentes en Colombia.
Inicialmente, doctor Lucas, en el chat hay de diferentes preguntas. Voy a tratar de organizarlas para que nos quede un poco más fácil, ¿sí? Digamos que en la parte de control, pues tú hiciste muchas énfasis en que se deben pues, vacunar las reproductoras para que las reproductoras tengan anticuerpos protectivos, las reproductoras estén sanas y en la parte de producción pues tengan inmunidad pasiva sus hijos y haya menor probabilidad de infectarse en estos pollitos, bien sea por la transmisión vertical de la mamá o de una transmisión horizontal en las granjas de pollo, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta que es muy importante y es, ¿cuál sería la mejor forma para evaluar si este plan vacunal está operando y está funcionando bien? ¿Sí? Lo que más se utiliza son las serologías. Con lo que tú decías, la serología que es de marca BioNTech está dirigida para detectar anticuerpos frente al grupo 1 de los adenovirus, ¿cierto? Entonces, y es lo que la mayoría de las empresas utilizan serologías en sus reproductoras y utilizan serologías en los pollitos de un día, ¿cierto? Entonces, digamos que teniendo en consideración esta información, ¿cuál sería el mejor plan para evaluar la funcionalidad tanto de las reproductoras como en el pollo y cuáles serían estos títulos protectivos eh, de la marca BioNTech para decir, ve, estoy tranquilo, mi plan está funcionando bien? Bien. Digamos, lo primero que me parece importante comentar es que la serología es una herramienta de valor cuando implementamos programas de vacunación porque tenemos que evidenciar seroconversión, como les decía, uniforme, consistente. Esto es una forma de evaluar que el programa que estamos haciendo está impactando como pretendemos, ¿no? Entonces, también no deja de ser una herramienta para evaluar la respuesta de la vacunación, de la vacuna y de la vacunación, de los productos que utilizamos para vacunar, pero también de los procedimientos, porque sabemos que tenemos que llegar a esa etapa final de la etapa de crianza con este resultado. Eso es el primer punto de partida, ¿no? Digamos, no podemos tener, digamos, implementado un programa de vacunación y llegar a las 22, 24 semanas, el momento que hagamos muestreos con aves seronegativas. Eso nos estaría marcando que por algún motivo el plan no está funcionando, ¿no? Y acá puede haber varios motivos, ¿no? Uno de ellos puede ser deficiencias en la aplicación de las vacunas, otro puede ser utilización de vacunas con escasa carga antigénica y escasa respuesta de seroconversión. Son distintos los motivos que puede haber. Entonces, este es un punto importante a controlar. Y el segundo creo que es, digamos, la evaluación clínica y de la presentación de la enfermedad, ¿no? En definitiva, por eso yo terminé un poco mi presentación con esta información de cómo disminuye o cómo puede disminuir drásticamente la presentación de casos clínicos cuando tenemos un programa de vacunación que está funcionando bien. Básicamente porque la enfermedad inicialmente se minimiza. Esto en muchos casos no podemos pretender una desaparición inmediata, pero sí una tendencia de mejora y cuando el programa de vacunación es sostenido en el tiempo y está bien diagramado, y estamos utilizando herramientas que verdaderamente son eficaces, un control de los casos. Si con esto acompañamos como decía, con maniobras de bioseguridad y manejo para minimizar la diseminación, el proceso va a ser siempre mucho más rápido, ¿no? Entonces, creo que estas son las herramientas que tenemos que utilizar para controlar, para hacer un control, un monitoreo de cómo está funcionando nuestro plan, y vamos a tener, digamos, una evidencia muy clara porque la disminución de la presentación de casos o la ausencia de presentación de casos
es una pauta muy, muy clara de que el programa está funcionando, y viceversa, ¿no? Si las aves no se lo convierten luego de la vacunación, la transmisión vertical continúa y los casos en los pollos continúan apareciendo, evidentemente el plan por algún motivo no está funcionando. Ahí el aspecto clave es, bueno, tratar de evaluar y determinar cuál es la problemática. Y respecto a magnitud de seroconversión, lo que podemos ver es que a inicio de postura, digamos, con el kit BioCheck, que es con el cual yo he visto evaluaciones serológicas, podemos estar en niveles de seroconversión entre 10.000, 12.000, digamos, con muy buena uniformidad, coeficientes de variación que están entre el 30 y 20%, asegurando que la transmisión, digamos, que la seroconversión es uniforme. Sí, ok. Aquí en Colombia hay empresas que a edad de 20 semanas, otras que evalúan a 30 semanas, también tienen títulos de 15.000, 18.000, coeficientes de variación muy bajos. De verdad que los títulos son muy modernos normalmente. Y los pollitos de engorde, reproductoras y abuelas que hemos medido en nuestro laboratorio han tenido títulos de 10.000, 11.000 más o menos. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Bien. Aquí hay otras preguntas con respecto ya a la latencia, ¿sí? Entonces preguntan que si una enfermedad que se infecta va a permanecer siempre infectada, ¿cierto? Subiendo y bajando de acuerdo a su nivel de estrés, y si hay diferencias en la latencia entre animales que han sido vacunados y los no vacunados. De acuerdo. Un aspecto importante, digamos, de este objetivo de lograr una seroconversión consistente y uniforme de las aves dentro del lote es que la presencia de anticuerpos circulantes minimiza, digamos, el riesgo de reactivación. Entonces ahí es un poco la respuesta a la pregunta, ¿no? Sí hay diferencias notables y evidentes entre aves vacunadas y no vacunadas, porque al estar vacunadas y al responder con una seroconversión, el riesgo de reactivación luego de la latencia disminuye, digamos, drásticamente. Entonces, eso creo que es importante tenerlo presente, porque no solo que estamos tomando una estrategia para disminuir la transmisión vertical, sino que también esta estrategia sirve para disminuir el riesgo de reactivación viral, como les decía, sobre todo en las fases críticas, ¿no? En el inicio de la producción o en las últimas semanas de postura de las reproductoras. Para esto es importante la persistencia de los títulos, ¿no? Digamos, tener buenos picos de anticuerpo, como usted mencionaba, digamos, de niveles de seroconversión altos, pero también buena persistencia de la semana 50, 55 en adelante. Okay. Siguiendo con el tema de vacunación, las vacunas comerciales, ¿cuál serotipo tienen? En la lista que estaba muy pequeña, pero no se ve, en la lista que está, digamos, ahí de vacunas, hay vacunas con serotipo 4, serotipo 8, y hay alguna vacuna, creo que es de Asia, con el serotipo 11. Lo que pasa es que tenemos que tener presente que, excepto por alguna excepción, estas vacunas son comerciales, pero son vacunas que se utilizan regionalmente, no son vacunas como tenemos para otras enfermedades de utilización a nivel global en distintas regiones, ¿no? Entonces, están listadas y existen, pero posiblemente para muchos casos, digamos, o para la gran mayoría de los casos, no son productos que, si bien son comerciales, no son accesibles comercialmente en la mayor parte de nuestros países, ¿no? Digamos, solamente para listarlos, para que tengamos presente que eso ha sido desarrollado, lo mismo que, como les decía, estas vacunas vivas o vacunas a subunidades, pero no son herramientas de uso masivo global, sino más bien de uso regional o nacional en algún país en particular,
es como que cada región, cada país puede ir desarrollando en la medida en que la problemática, digamos, se va tornando más compleja, tratando de contar con vacunas acorde a los desafíos de cada país, cada región. Y en este sentido, una cuestión que, digamos, me parece interesante de mencionar, que antes lo omití, es que vieron un poco en base a la distinta evolución de la incidencia de los distintos serotipos a medida que pasa el tiempo. Evidentemente, hoy nos estamos enfrentando o las aves se están enfrentando a serotipos que van tomando predominancia que en otro momento no lo tenían, ¿no? Y un ejemplo muy concreto de eso es el serotipo 11, ¿no? Donde quizás hace algunos años atrás no se detectaba tanto, no había una incidencia, y pareciera como que a medida que pasa el tiempo va tomando digamos, una mayor predominancia. Entonces, esto también, como hay cambios en los serotipos que generan problemas, o puede haber cambios conforme pasa el tiempo, requiere que las vacunas, o puede requerir que las vacunas que utilizamos tengan que ir cambiando, ¿no? De acuerdo a lo que va pasando en el campo. Por eso creo que tampoco hay digamos, vacunas a nivel global de los diferentes serotipos, sí posiblemente para el serotipo 4, pero para otros serotipos que podamos acceder en distintos países del mundo, como pueden ser vacunas para otras enfermedades. Sí, claro, y pues ya con toda la experiencia del COVID, pues nos ha detectado, nos ha, digamos, facilitado el entendimiento en que pues no hay que vacunar por vacunar, sino hacer un estudio muy detallado y saber el efecto de las vacunas y realmente si requieren las vacunas autógenas o no, o solamente con las vacunas comerciales se logra controlar la enfermedad, porque hay muchos factores de riesgo alrededor, ¿no? Tú lo nombras, y de hecho hay una pregunta similar, y preguntaban que si tienes evidencias en reproductoras de la incidencia de enfermedad de Marek en la presentación de cuadros clínicos compatibles con hepatitis por cuerpos de inclusión. Es una buena pregunta, la verdad que es una buena pregunta, pero la respuesta hoy lamentablemente es no. Puedo tener alguna sospecha, pero no una confirmación de una correlación, digamos, entre un aumento de la incidencia de casos de Marek con desafíos o transmisión vertical con adenovirus. Como nosotros nos enfrentamos a esta problemática en Argentina desde un periodo relativamente corto, desde el año 2018, con una transmisión vertical, digamos, importante, es donde empezamos a ver una casuística mayor. Personalmente he encontrado, y con diferentes colegas, hemos visto casos donde vimos una incidencia, digamos, sí, de casos de Marek, que antes no veíamos, una diferencia, pero bueno, no deja de ser más que una sospecha, digamos, clínica que uno puede tener, y la verdad no me animo a afirmar que tengo elementos para hacer esta correlación, ¿no? Pero bueno, es un tema, y es una buena pregunta, es un tema interesante y complejo. Ok. También en el tema de epidemiología, digamos, ¿cuál sería el papel de las aves silvestres en el mantenimiento de la enfermedad en las granjas? Los adenovirus está descrito que además de pollos pueden infectar otras especies domésticas, pavos, faisanes, codornices. Particularmente para el caso de aves silvestres, hay descripción de infecciones en halcones, hay sí bastante información y casuística en esta especie en particular. No tengo claro en otras especies. Pensando en aves silvestres, lo que sí tengo presente es eso, y he leído presentación de infecciones y de casos en esta especie en particular, pero para otras no he encontrado, no he leído información específica que nos hagan pensar, sobre todo
esto pensándolo un poco como una fuente de infección, digamos, la verdad que no he encontrado demasiada información que me lleve a pensar que esto puede ser una fuente de diseminación importante para la enfermedad. La verdad que tenemos que tener, me parece que por los antecedentes que hay, tenemos que tener mucho más presente la infección vertical de nuestras propias aves industriales de producción como diseminación de esta forma vertical, digamos, desde la parte inicial de la pirámide hacia la base, hacia los broilers, los pollos de engorde, como fuente principal. Puede ser, digamos, que, como está descrito en algunas especies silvestres, o digamos, en este caso lo que decía los halcones, puede ser que en otras especies sea, pero no creo que sea donde tengamos que poner el principal foco, porque sí tenemos certeza de que la vía vertical es la más importante y la predominante. Ok. Salió otra pregunta con respecto a la serología y nos dice que ¿cuál sería los títulos esperados en un lote con buena seroconversión a final de ciclo, tipo 60 semanas en una reproductora, para que haya una... Bueno, de acuerdo. Ahí, con esto me tengo que, digamos, referir a información que yo he visto de vacunación, respuesta a la vacunación de otros países, porque, bueno, me parece que vale la pena comentárselo. En Argentina estamos iniciando el proceso de vacunación, digamos, contra hepatitis precisamente en estos momentos, pero sí lo que he visto, digamos, de otros países, básicamente de Asia, serologías con niveles que están en términos que los lotes finalizan con títulos en términos a 5.000, 8.000. También ese rango de títulos para aves de aproximadamente 60 semanas de edad. Y algo que sí me llamó la atención, en general sin presencia digamos, de muestras o títulos en grupos inferiores o negativos, ¿no? Lo cual es bueno, es como que se logra una buena persistencia, sí hay una disminución de los anticuerpos circulantes, y esto tiene su lógica, porque como con cualquier respuesta de respuesta inmunohumoral, tenemos nuestro pico de seroconversión y una caída, pero sí, la verdad que me ha llamado la atención eso, más allá de esta normal y caída, digamos, un proceso biológico, la ausencia de aves seronegativas, ¿no? En lotes, lógicamente, donde la respuesta a la vacunación ha sido buena y la esperada, ¿no? Plantean una experiencia, el doctor Mesías dice que en una zona endémica en donde aplican doble vacuna en la incubadora y en las granjas, llevan 2 años sin sintomatología clínica, y la pregunta es como si se pudiera retirar ese plan vacunal. La verdad que una pregunta compleja. Yo no hice ninguna referencia a la vacunación de pollos de engorde, básicamente porque entendemos, en base, bueno, a las experiencias en vacunación contra la enfermedad, que como traté digamos, de enfatizar bastante, el plan está centrado en la transferencia de inmunidad pasiva y en las reproductoras. Creo que la vacunación activa de los pollos de engorde, digamos, en forma temprana, ya sea el día de vida o a los 8 días o los 10 días, como en muchos casos se hace en algunos países de la región, puede ser una herramienta complementaria, y en un programa, digamos, de retiro de vacunas, creo que si digamos, el programa de vacunación que se está haciendo en las reproductoras es consistente, puede ser el primer paso a tomar, ¿no? Decir, bueno, aseguro adecuada inmunidad materna para que los pollitos nazcan con anticuerpos, y voy evaluando el retiro de vacunas en los pollos de engorde paulatinamente, o haciendo evaluaciones, digamos, con cierta frecuencia en el tiempo, para
evaluar que no hay un riesgo sobre eso, ¿no? Creo que si la primera parte, digamos, la transmisión de inmunidad pasiva está asegurada, el aspecto esencial, digamos, de control de la enfermedad con vacunación está cubierto, ¿no? Entonces, es susceptible digamos, puede ser susceptible de retiro de vacunas en los pollos si no hay presentación de casos clínicos, ¿no? Pero bueno, también creo que entran variables asociadas a la bioseguridad y a la posible reintroducción digamos, o recontaminación de las granjas, y ahí puede haber un riesgo. Pero bueno, creo que la respuesta puede ir por ese lado, ¿no? Si uno tiene asegurado que los pollos se están haciendo con buena inmunidad materna, y hay un periodo como el que preguntaban de 2 años o X cantidad de tiempo sin aparición de casos, puede ser un escenario, digamos, potencial para el retiro de vacuna de los pollos. Creo que el retiro de vacuna en reproductoras debería ser una cuestión a analizar con mucho más cuidado. Y preguntan lo contrario, si los pollitos son sin anticuerpos y van a unas granjas positivas, ¿se deberían vacunar? Yo creo que, digamos, en ese caso lo podemos tener más como una estrategia alternativa y como una última opción, ¿no? Si sabemos que partimos de aves, de pollitos que nacen seronegativos digamos, y van a ser desafiados en el campo, tenemos un riesgo grande. La vacunación, digamos, de los pollos, lógicamente que se puede considerar como una alternativa, pero bueno, creo que acá entran algunas variables que son muy difíciles de ponderar. Básicamente es la presión de infección que puede haber en el campo, los factores concomitantes que hablamos, ¿no? que pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, digamos, magnificando las consecuencias de la enfermedad, y los serotipos en cuestión, ¿no? Porque esto es lo que hace que la enfermedad, digamos, estos factores creo que hacen que la enfermedad se pueda, o la infección se pueda producir más temprano o más tarde, y más allá de que vacunemos los pollos, el día de vida, lo más temprano que podamos, no termine de ser una herramienta, digamos, completamente eficaz, ¿no? Digamos, es como que está faltando el corazón, digamos, o el aspecto esencial del programa de prevención, y por eso quizá lo veo más como un paliativo y como una opción, digamos, la última opción, como para decir, bueno, hacemos algo, sabiendo que, bueno, ya tenemos nuestras reproductoras que no están vacunadas y en ese sentido mucho no podemos hacer. Hay otra pregunta que se refiere como a un caso clínico. Entonces, es un pollo engorde 7 días, hepatitis. Dentro de los diferenciales está hepatitis por cuerpos de inclusión. Bueno, tienen hallazgos anormales en el hígado, según entiendo. Entonces, preguntan qué opina del uso de hepatoprotectores, y digamos que podemos ampliarlo más, y cuáles serían los diferenciales en un pollo de engorde que tenga alteraciones macroscópicas en su hígado. Y una segunda pregunta es, si se llegase a comprobar que tienen hepatitis por cuerpos de inclusión, ¿cuál sería el manejo de estos animales ya enfermos? ¿Cuál serían sus posibles tratamientos? De acuerdo. Respecto a diagnósticos diferenciales, nuestra experiencia, y sobre todo en nuestra experiencia reciente, de los últimos posiblemente 3 o 4 años, muy, muy reciente, es que, y esto lo he conversado con varios colegas, cuando vemos casos de hepatitis a cuerpo de inclusión de presentación temprana, son muy, muy característicos, y clínicamente uno, vamos a decir, se puede ir haciendo un ojo clínico donde el riesgo, digamos, de error en el diagnóstico clínico creo que es bajo, porque son lesiones muy, muy características. Las curvas de mortalidad, digamos, y la presentación clínica también son muy, muy características, y estos otros
estas otras lesiones asociadas o signos asociados nos direccionan mucho el diagnóstico, en mi experiencia. De cualquier forma, digamos, hemos trabajado en diagnóstico diferencial localmente con enfermedades de origen metabólico, nutricional, que hay que tener en cuenta. Y bueno, digamos, estoy bastante convencido de que siempre es importante, más allá de esto de lo que decía, de la experiencia y el ojo clínico que uno pueda tener, la importancia de complementar con las herramientas de diagnóstico de laboratorio, porque además son muy accesibles, ¿no? La histopatología es una herramienta de bajo costo y que nos da mucho valor y nos direcciona mucho, ya sea por la detección de los cuerpos de inclusión y las otras lesiones asociadas, así también como con la presentación de lesiones compatibles con otros cuadros, ¿no? Como lesiones degenerativas asociadas a intoxicaciones, a problemas nutricionales. Entonces, creo que, o a infecciones bacterianas, hablando de cultivos bacterianos. Entonces, creo que, digamos, más allá del diagnóstico clínico, es importante estas dos herramientas, digamos, hacer algún diagnóstico diferencial respecto a infecciones bacterianas, que esto lo podemos hacer con un simple, digamos, cultivo, bacteriología, digamos, no necesitamos mucho más que eso, histopatología para determinación del perfil de lesiones, y si tenemos más herramientas, sí, bueno, ya avanzar en detección con diagnóstico molecular, pero con las primeras dos herramientas, que creo que es algo accesible para muchos laboratorios digamos, de diagnóstico, podemos orientar muy, muy bien el diagnóstico. Y la segunda pregunta me olvidé. El tratamiento de los animales ya positivos. Okay. Yo diría que la respuesta a los tratamientos, en mi percepción, es errática. Ese es el término que usaría, es errática. Yo he visto, digamos, tratamientos sintomáticos con distintos hepatoprotectores, con complejos multivitamínicos, con distintas herramientas que están, digamos, farmacológicas que están disponibles en el mercado, con resultados erráticos. Hay veces que hay adecuada respuesta, hay veces que hay una respuesta leve y hay veces que hay ausencia total de respuesta con el mismo esquema de tratamiento. Creo que ahí voy a tomar un poco los comentarios del doctor Alzamora de Perú, con mucha experiencia en el diagnóstico, en el seguimiento de la enfermedad. Básicamente él veía una respuesta un poco mejor con hepatoprotectores que estaban formulados o contenían en su formulación silimarina. Siempre me transmitió esa, digamos, esa experiencia, que dentro de toda la, digamos, la gama de productos formulados con distintos componentes hepatoprotectores, él veía mejor resultado con eso. Yo particularmente, para transmitir mi experiencia y mi impresión, diría que es eso, es más errático. Esto puede que esté asociado a los factores que siempre vuelvo, ¿no? Digamos, a factores concurrentes, al momento de la infección, que hace que, bueno, los tratamientos que podamos hacer sean, digamos, más o menos eficaces. Pero bueno, en definitiva, muchas veces las empresas o los colegas, los profesionales que manejan las aves, necesitan tomar medidas de intervención y evaluarlas en cada caso en particular, y bueno, lo que he visto es eso, una respuesta verdaderamente errática y ningún esquema de tratamiento que linealmente ayude sintomáticamente a las aves a recuperarse, digamos, más rápido, más fácil de la enfermedad. Ok, doctor Lucas, muchísimas gracias. A nombre de Amevida le enviamos un abrazo caluroso y virtual allá a Buenos Aires. Muchas gracias por tu participación en nuestra conferencia. Realmente se tocaron todos los temas relacionados con la enfermedad,
con una información muy precisa, muy detallada y muy profesional. De verdad, doctor, que mil gracias y a nombre de AMEVEA reciba un cordial abrazo. Para todos ustedes, nuestros asistentes, les recordamos que pues AMEVEA sigue con sus eventos académicos. Nosotros estamos organizando y pronto ya va a iniciar un curso en patología aviar, ¿no, César? Entonces los invitamos a participar. Seguiremos con nuestros ciclos de conferencias virtuales y bueno, y pronto volveremos con nuestros seminarios.